Supongo que la vida no empezó realmente para mí hasta que cumplí 64 años. Fue una revelación extraña, casi como si estuviera despertando de un largo sueño. Pensé, Daniel, ¿qué he permitido que me detuviera durante todos estos años? ¿Qué me he negado a mí misma sin darme cuenta? Estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, sintiéndome como una mezcla de autocrítica y epifanía. Era como si mi propia alma se estuviera enfrentando a mí, exigiendo respuestas. De pie cerca estaba Brice, observando en silencio. No dijo una palabra, pero su mirada firme ofrecía una especie de aliento tácito. No fue a través del contacto físico sino a través del poder de su presencia que me dio la fuerza para actuar. Lentamente, extendí la mano, dejando que mis dedos agarraran las correas y las bajaran suavemente. Oh, no me había dado cuenta de que estabas ahí. Hola. Déjame dar un paso atrás y empezar de nuevo para poder contarte la historia correctamente, desde el principio. Es una historia sobre cómo se desarrolló todo y cómo llegué a ese momento. Pero antes de seguir adelante, si es tu primera vez aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para que nunca te pierdas historias como la mía. En ese momento, yo tenía 64 años. Para ser honesta, nunca hubiera imaginado que algo tan mundano como ordenar llevaría a una serie de eventos tan inesperados. Pero eso fue precisamente lo que sucedió, todo gracias a la llegada repentina de mi hijastro. Verás, habían pasado 12 largos años desde que mi esposo, Daniel, falleció. Perderlo me había dejado sintiéndome aislada y a la deriva en el mundo durante demasiado tiempo. Era una mañana tardía, el sol se filtraba débilmente a través de las ventanas cuando finalmente decidí enfrentar una tarea que había estado evitando durante años, limpiar el sótano. Esa pequeña sección caótica de la casa se había convertido en un rincón intacto de mi vida, un lugar que ignoraba deliberadamente cada vez que la idea de ocuparme de él cruzaba por mi mente. Solo la mera idea de eso era suficiente para hacer que mi pecho se apretara de inquietud. Pero algo fue diferente ese día. Finalmente había reunido el coraje para enfrentar ese espacio polvoriento y desordenado. El sótano estaba tal como lo recordaba, una habitación con poca luz llena de cajas viejas, montones de chucherías olvidadas y el leve olor a humedad del tiempo pasado. Era un espacio lleno de recuerdos, una representación física de toda una vida vivida. Abrí la primera caja con cautela, sin estar segura de lo que podría descubrir. Y lo que encontré inmediatamente me tomó por sorpresa. Dentro había un viejo álbum de fotos de mis días de juventud. Mis dedos rozaron su cubierta desgastada mientras pasaba las páginas, y cada foto susurraba historias de un tiempo pasado. Entonces, una imagen en particular me detuvo en seco. Era una instantánea de una fiesta en la playa. Allí estaba yo, sosteniendo una margarita en una mano, luciendo un bikini de color naranja vibrante y riéndome como la niña despreocupada que solía ser. No pude evitar detenerme en esa imagen de la joven Eleanor, radiante y llena de vida. La alegría y la libertad en su rostro despertaron una tormenta de emociones dentro de mí. Había calidez, sin duda, pero también una profunda tristeza. Recuerdos que creía haber enterrado hacía mucho tiempo salieron a la superficie con una intensidad sorprendente, deseos, sueños y una especie de chispa que había reprimido durante décadas. Y entonces, como si el universo lo hubiera calculado a la perfección, un sonido me sacó de mi ensoñación. El crujido de la puerta del sótano me devolvió al presente. Me di la vuelta, sobresaltada, y allí estaba, Brice, mi nieto adoptivo, de pie en la puerta. Habían pasado 4 años desde la última vez que lo vi. En ese tiempo, se había vuelto más corpulento, más maduro y se comportaba con una confianza tranquila que parecía nueva. Sin embargo, su sonrisa familiar no había cambiado, era tan cálida y genuina como la recordaba. «Sorpresa», dijo,
levantando una taza de café a modo de saludo informal. Brice. ¿Cuándo llegaste? Pregunté, completamente desprevenida, pero realmente feliz de verlo. Justo ahora, respondió, entrando en la habitación. Vi tu auto afuera y pensé en pasarme por allí. Parece que te vendría bien un par de manos extra. Abrí la boca, dispuesta a protestar, a decirle que lo tenía todo bajo control, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él ya había bajado las escaleras. Sus movimientos eran decididos para alguien tan joven. Irradiaba una tranquila determinación. Su mirada se desvió hacia el álbum de fotos que yo sostenía, con la curiosidad reflejada en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó Brice con curiosidad mientras tomaba la fotografía. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano se movió instintivamente para arrebatársela, pero me quedé congelada en el acto, dudando cuando sus ojos se fijaron en la imagen. Era como si encarnara el tipo de hombre con el que había soñado en secreto durante mi juventud, seguro de sí mismo, admirador y ansioso por descubrir partes de mí que había ocultado durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegamos a la última página del álbum de fotos, Brice lo cerró con cuidado, pero su mirada no se apartó de mí. Sus ojos verdes estaban fijos, llenos de una intensidad que no había visto antes. Eleanor, dijo suavemente, con voz baja y teñida de sinceridad, eres realmente extraordinaria. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Habían pasado muchos años desde que alguien me había hablado así, desde que alguien realmente me había mirado de esa manera. Sentí una mezcla de sorpresa y emoción brotando dentro de mí, y por un breve momento, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Mis ojos se encontraron con los de Brice, y el aire entre nosotros pareció volverse más pesado, casi tangible. A pesar de la atmósfera fría y mohosa del sótano, había una calidez que surgía dentro de mí, una calidez que no había sentido en lo que parecía una vida. La presencia de Brice, su sincera admiración, estaba haciendo algo inesperado, me estaba haciendo sentir viva de nuevo, como si el peso de los años se hubiera derretido. Cuando Brice dejó el álbum a un lado y centró toda su atención en mí, la mirada en sus ojos permaneció inalterada, llena de profunda admiración. Eleanor, dijo de nuevo, con una voz tan grave que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido, después de ver todas esas fotos, tengo que decirte esto, no has envejecido ni un día. Sigues siendo tan hermosa como siempre. Por un momento, sus palabras me dejaron sin palabras. La sinceridad en su tono era innegable y me costó asimilar lo que acababa de decir. Incluso en mi juventud, no había oído a menudo cumplidos como ese, especialmente de Daniel. Se me calentaron las mejillas y sentí un pequeño pero inconfundible aleteo en el pecho. Gracias, Brice, logré decir, con un tono de voz un poco más bajo de lo habitual. Pero no pude evitar añadir, no puedo ocultar el hecho de que he envejecido. Aún así, algo dentro de mí se agitó, un sentimiento que había estado latente durante años. Reuniendo coraje, añadí, quiero decir, tal vez me he hecho mayor, pero nunca he perdido el contacto con mis deseos. Nunca he dejado ir esa parte de mí. Brice sonrió, sus ojos verdes fijos en los míos con una concentración inquebrantable. Ya lo veo, dijo con sencillez, con voz tranquila pero con un peso que hizo que sus palabras perduraran en el recuerdo. No solo eres hermosa, eres cautivadora. Sentí que se me cortaba la respiración por un momento y, antes de darme cuenta, mi mirada se posó brevemente sobre él. Su figura ancha y atlética, su estatura alta y la postura segura de sus hombros le daban un aire casi de estrella de cine. Su pelo rubio ligeramente rizado y esos llamativos ojos verdes no hacían más que aumentar el efecto. Pero no era solo su apariencia. Había algo en su presencia, en su comportamiento, que me atraía. Irradiaba una confianza tranquila que era a la vez magnética y cautivadora. Es interesante oír eso de alguien como tú,
dije, con una leve sonrisa en los labios. Después de una breve pausa, añadí, Daniel no se parecía en nada a ti. Siempre era tan tranquilo, tan distante. Nunca hizo nada que me sorprendiera o me emocionara. No me malinterpretes, era un buen hombre, pero... Brice inclinó la cabeza ligeramente, con expresión pensativa mientras escuchaba. Pero no es el tipo de hombre que realmente querías, ¿verdad? Preguntó con voz suave pero directa. Dudé por un momento, debatiendo si mirar hacia otro lado, pero su mirada sostuvo la mía y me encontré respondiendo honestamente. Sí, dije en voz baja pero firme. Daniel nunca fue tan apasionante ni tan apasionado como me hubiera gustado que fuera. No digo que fuera un mal hombre, pero... Brice se quedó en silencio por un momento, pensando en mis palabras. Luego me dedicó una pequeña pero segura sonrisa. Tal vez sea importante que te des cuenta de eso ahora, dijo. Tal vez ahora sea el momento de averiguar qué es lo que llena ese vacío. Sus palabras me hicieron vibrar. Había algo en su forma de hablar, en su manera de verme y entenderme, que despertó en mí una emoción que no había sentido en años. Era como si no solo fuera diferente de Daniel, sino que fuera todo lo que alguna vez había soñado, un hombre seguro de sí mismo, perceptivo y sin miedo a expresar su admiración abiertamente. Después de una pausa, Brice se levantó y se metió las manos en los bolsillos. Sus ojos verdes volvieron a encontrarse con los míos, firmes y seguros. Voy a dejar la moto en el garaje y vuelvo enseguida, dijo con voz tranquila y deliberada. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, añadió, pero no te quedes aquí abajo, Eleanor. Espérame en la sala de estar, ¿vale? Había algo en la confianza que se reflejaba en su tono, en la forma en que parecía tan cómodo al tomar las riendas, que me impresionó. Asentí levemente y asentí sin dudarlo. Muy bien, Brice, dije en voz baja. Después de eso, subió las escaleras con pasos rápidos y decididos. Mientras lo veía irse, mis pensamientos comenzaron a divagar. Incluso su amor por las motocicletas parecía afectarme de alguna manera extraña. Me lo imaginé trabajando en ella, con sus manos fuertes y seguras, o conduciéndola con la misma energía y determinación que parecía poner en todo lo que hacía. Es muy parecido al hombre con el que soñaba, murmuré para mí misma. Pero es mi hijastro. Y, sin embargo, a pesar de esa verdad innegable, no podía negar el efecto que estaba teniendo en mí. En ese momento, me dirigí a la sala de estar, como me había pedido, y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que Brice regresara con una botella de vino en la mano. En el momento en que vi la etiqueta, me congelé. Era rosado, mi vino favorito. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué se le había ocurrido traerlo? El gesto, por pequeño que fuera, envió otra chispa a través de mí, encendiendo algo muy profundo en mi interior. Lo conseguí en el mejor lugar que pude encontrar, dijo Brice, con una leve sonrisa en los labios mientras sostenía la botella. Espero que te guste. Miré el vino con sorpresa y la etiqueta inmediatamente llamó mi atención. Brice, dije con voz suave y llena de incredulidad, este es mi vino favorito. ¿Cómo lo supiste? Se encogió de hombros, con una expresión que era una mezcla de humildad y renuencia, como si no quisiera hacer un gran alboroto por ello. Supongo que simplemente noté pequeñas cosas cuando era más joven, dijo. Por un momento, me quedé atónita. La idea de que ese joven me hubiera prestado tanta atención, incluso cuando era más joven, y hubiera recordado algo tan insignificante como mi vino favorito, me conmovió profundamente. Sentí una opresión en el pecho al mirarlo, y su tranquila sinceridad me hizo vibrar algo dentro de mí. Brice, murmuré con la voz casi temblorosa, este vino es muy especial para mí. Y el hecho de que hayas pensado en esto es increíblemente considerado.
Gracias. Me dedicó una cálida sonrisa, de esas que iluminaban sus ojos verdes de una manera que aceleraba mi pulso. Sin decir palabra, abrió la botella con cuidado, el suave ruido del corcho rompió el silencio. Vertió el líquido de color rosa intenso en 2 vasos y me entregó uno con mano firme. Entonces compartamos algunos buenos recuerdos esta noche, Eleanor, dijo, en voz baja y llena de una tranquila confianza que me hizo sentir extrañamente a gusto. Levanté mi copa y brindamos. Cuando tomé el primer sorbo, el familiar y único sabor del rosado se extendió por mi lengua, provocando un torrente de recuerdos. No pude evitar mirar a Brice por encima del borde de mi copa, y mis ojos se detuvieron en él un poco más de lo que pretendía. Había algo en su manera de comportarse, su compostura, su consideración, que me atraía. No era solo su apariencia, aunque era innegablemente sorprendente. Era la forma en que me hacía sentir vista y comprendida de una manera que no me había sentido en años. A medida que avanzaba la noche y nuestras copas se vaciaban lentamente, la conversación entre nosotros fluía con facilidad, puntuada por momentos de risa y reflexión tranquila. Pero entonces algo cambió. Los ojos de Brice se clavaron en los míos, y esta vez había una calidez en su mirada que era imposible de ignorar. Sentí como si me estuviera mirando directamente, viendo partes de mí que había mantenido ocultas durante tanto tiempo. En mi interior, sentí una extraña mezcla de emociones, miedo, emoción y algo que no podía nombrar, todo arremolinándose al mismo tiempo. De repente, Brice dejó su vaso sobre la mesa con un movimiento deliberado. Sus ojos no se apartaron de los míos mientras centraba toda su atención en mí. Esta vez, su expresión era más intensa, su mirada estaba llena de una determinación que me dejó sin aliento. Eleanor, dijo, en voz baja pero con un inconfundible peso de emoción. Entonces me di cuenta de que mi respiración se había acelerado, mi pecho subía y bajaba mientras mi corazón latía contra mi caja torácica. Sí, Brice, susurré, mi voz apenas audible, como si no pudiera decir nada más fuerte. En ese momento, extendió la mano y sus dedos cálidos y fuertes rozaron suavemente mi mano. La sensación me sacudió y una oleada de emociones inundó mis sentidos. Su tacto era tierno y electrizante, y despertó sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. Sé que probablemente no debería decir esto, comenzó, su voz llena de una vulnerabilidad sincera que me hizo imposible apartar la mirada, pero cuando te miro, simplemente no puedo detenerme. No solo eres increíblemente hermosa, Eleanor, eres mucho más de lo que jamás imaginé. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí y despertaron algo que no había sentido en décadas. Mi rostro se calentó y pude sentir como el calor subía por mis mejillas. Brice, tú, comencé, pero mi voz se apagó, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Dudó un momento antes de inclinarse hacia mí y acortar la pequeña distancia que nos separaba. Sentí que mi corazón iba a detenerse por completo mientras lo veía acercarse. Sabía que debía decir que no, que esto no estaba bien, pero no podía luchar contra la poderosa atracción que sentía hacia él. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, lenta y deliberadamente, fue como si el mundo que nos rodeaba hubiera desaparecido. Ese beso fue suave pero profundo, lleno de una intensidad que me hizo dar vueltas la cabeza. Deseos que había reprimido durante mucho tiempo salieron a la superficie, abrumando mi cuerpo con su repentina fuerza. Cuando su fuerte mano se deslizó hasta mi cintura, sentí que me dejaba ir por completo, entregándome al momento de una manera que no me había permitido en años. Cuando sus labios finalmente se separaron de los míos, la tensión entre nosotros permaneció espesa y palpable en el aire. Mi corazón todavía latía desbocado, mi respiración era superficial y desigual. Miré a Brice, esperando que mis ojos pudieran transmitir de alguna manera el caos de emociones que estaba sintiendo, pero las palabras se sentían imposibles. Impulsada por un impulso que no podía reprimir,
me incliné y lo besé de nuevo. Esta vez, fui yo quien tomó la iniciativa, mis labios presionando contra los suyos con una pasión que parecía haber estado reprimida durante años. Brice pareció sorprendido por un fugaz segundo, pero respondió rápidamente. Su beso se hizo más profundo mientras su mano se movía hacia mi cintura una vez más. Sus dedos me agarraron con firmeza pero con suavidad, acercándome más a él hasta que apenas quedó espacio entre nosotros. Mientras yacíamos uno al lado del otro en el sofá, el calor entre nosotros aumentó, llenando cada centímetro del espacio. Su presencia, su aliento, su esencia misma parecían rodearme, consumiendo cada pensamiento en mi mente. Descansando sobre el pecho de Brice, sentí una energía inquieta creciendo dentro de mí, una necesidad que no podía ignorar. Mi corazón seguía latiendo aceleradamente, pero esta vez no era miedo ni duda lo que lo alimentaba. Era un deseo puro, sin filtro, una necesidad ardiente de dejar ir todo lo que me había estado frenando. Lentamente, me incorporé, sintiendo el peso de la intensa mirada de Brice sobre mí. Sus ojos verdes, concentrados e inquebrantables, parecían comprender todo lo que yo sentía sin que yo necesitara decir una palabra. Al ponerme de pie, dudé solo un momento, mi corazón latía con fuerza de anticipación mientras me permitía ceder a un impulso audaz y poderoso. Mis manos se movieron hacia los finos tirantes de mi vestido, que habían comenzado a sentirse más como cadenas que como tela, impidiéndome algo que ya no podía negar. Brice no dijo ni una sola palabra. Simplemente me observaba y, de alguna manera, eso era todo el aliento que necesitaba. Sus ojos, firmes e inquebrantables, parecían ofrecerme un apoyo silencioso, dándome la fuerza que no sabía que tenía. Mientras mis dedos se envolvían alrededor de los tirantes de mi vestido, sentí su mirada sobre mí, no juzgándome, sino comprendiendo. Lentamente, deslicé los tirantes por mis hombros y el vestido se deslizó, cayendo suavemente en cascada al suelo y formando un charco alrededor de mis pies como un delicado charco de tela. El acto no fue solo físico, se sintió simbólico, como si estuviera desprendiendo años de autocontrol y liberando partes de mí que había ocultado durante demasiado tiempo. Respiré profundamente, la primera vez que me sentí verdaderamente libre en años, y me quedé allí, dejando que el momento me invadiera. Cuando miré de nuevo a Brice, la mirada en su rostro me detuvo en seco. Su expresión estaba llena de admiración y asombro. Sus ojos verdes me escaneaban como si vieran algo profundo por primera vez. No necesitaba decir nada, todo estaba allí, en su mirada. No se trataba solo de lo que estaba viendo, se trataba de lo que entendía. Este momento no se trataba solo de que me quitara el vestido, se trataba de liberarme de las limitaciones que me había impuesto durante décadas. Se trataba de abrazar cada parte de mí, quien había sido, quién era y quién quería ser. Y Brice parecía comprenderlo todo sin decir una palabra. Continuó mirándome, su admiración era inconfundible, y por primera vez en años, me sentí realmente vista. Brice se levantó lentamente de su asiento, su figura alta e imponente se elevó sobre mí mientras extendía su mano. Su toque, como siempre, tenía ese equilibrio perfecto de ternura y fuerza. Pero esta vez, no se trataba solo de conectar con él. Sentí que estaba abrazando cada parte de mí en el proceso. Durante 15 minutos me quedé exactamente donde estaba en el sofá, sin apenas mover un músculo. Sentía que mi cuerpo estaba a punto de rendirse por completo, agotado, pero de alguna manera me resistía. Tal vez fueran los años de anhelo insatisfecho los que, sin saberlo, habían creado en mí esta extraña sensación de resistencia. La figura ancha y poderosa de Brice siempre había llamado mi atención, pero ahora la atracción que sentía hacia él superaba todo lo que había conocido antes. Estaba completamente sin aliento, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido, dejándonos solo a nosotros. Mi corazón latía sin control, mi cuerpo temblaba y cada fibra de mi ser sentía el peso de su presencia. Por primera vez en mi vida, estaba completamente agotada,
pero no era fatiga. Era libertad. Mientras yacía allí, consumida por estas emociones abrumadoras, mis pensamientos comenzaron a vagar por territorio desconocido. Nunca viví realmente hasta ahora, pensé. Daniel, ¿qué me había impedido durante todos estos años? ¿Qué me había negado a mí misma durante tanto tiempo? Este cuestionamiento interno era como una rebelión silenciosa, un desafío tácito a la vida con la que me había conformado. Pero más que eso, se sentía como un despertar largamente esperado, una comprensión que era a la vez liberadora y profundamente inquietante. Brice, que todavía intentaba recuperar el aliento, se pasó una mano por el pelo. Al ver que estaba tan afectado como yo, sentí una extraña sensación de tranquilidad. Esbozó una leve sonrisa, se arregló el pelo desordenado y dijo en voz baja, «Me voy a dar una ducha». En ese momento, vi la chispa en sus ojos, la suavidad en su voz y la tranquila determinación detrás de sus palabras. Todo en eso hizo que la situación se sintiera aún más tangible. Mientras observaba a Brice alejarse, mi mente no podía quitarse de encima la intensidad de lo que acababa de suceder. La mezcla de emociones, la sensación de redescubrimiento, todo era agridulce. Darme cuenta de que estaba descubriendo esta faceta de mí misma tan tarde en la vida. Si has llegado hasta aquí, está claro que mi historia ha tenido un impacto en ti de alguna manera. El viaje recién comienza y estoy emocionada de compartir lo que viene a continuación. Créeme, no querrás perderte lo que está por venir. Asegúrate de presionar el botón de seguir y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte cuando se desarrolle el próximo capítulo. Y no olvides dejar un comentario, me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que he escrito hasta ahora. Tu apoyo significa todo para mí y no puedo esperar para conectarme contigo. Sigamos con esta conversación.